Hola hermanos, vamos con el tema 17 de la historia más bella de la humanidad, la historia de la Iglesia Católica. Yo no sé si ustedes han visto la película Estigmata de 1999. En ella, una muchacha recibe los estigmas de la pasión de Cristo como una señal, supuestamente del propio Cristo, para que revele al mundo una gran mentira. Esa gran mentira estaría protagonizada, según la película, por la Iglesia Católica, que habría ocultado un evangelio anterior incluso a los 4 que conocemos como canónicos, escrito en arameo, y que en ese evangelio está el corazón de lo que Cristo nos ha querido revelar y que la Iglesia ha ocultado porque va contra sus intereses de una institución basada en el poder y en la riqueza, todo, repito, según el argumento de este film. Bien, ¿a qué se refiere la película? ¿A qué documento? Bueno, pues se refiere al Evangelio apócrifo de Santo Tomás. Y que es cierto que es un evangelio que se descubrió en 1945, pero no, como aparece en la película, oculto en una biblioteca del Vaticano, sino en un paraje de Egipto conocido como Nanmadi, donde había distintos papiros y entre ellos estaba este evangelio apócrifo según Santo Tomás. Pero en absoluto es un evangelio primitivo, anterior a los 4 canónicos. Los estudios han demostrado que es del siglo IV, es decir, 300 años después, como mínimo, de los evangelios canónicos. Y que además es un evangelio que no tiene ningún interés por relatar la vida de Cristo, de la cual además no podía, porque no conocía ningún testigo ni de lejos, sino que lo único que tiene como interés es poner en la boca de Cristo, para hacerlo más popular y comercial sin duda, poner en su boca el credo gnóstico, las verdades gnósticas. Por ejemplo, esta frase que les voy a leer y que ocupa el lugar central en la película y que según el guionista de esta película, pues sería algo realmente revolucionario. Fíjense la frase, la voy a leer literalmente. Dice Jesús, abro comillas, parte un madero y allí estoy yo. Levanta una piedra y me encontrarás allí. Cierro comillas. Esto es lo que según Estigmata es revolucionario y socava los cimientos del catolicismo. En fin, si no fuese ridículo, pues sería de juzgado de guardia. Pero en esto se basan la mayoría de las cosas que se dicen contra la Iglesia Católica, en argumentos de este calibre. Como les digo, este Evangelio, según Santo Tomás, es muy tardío. Además, no está escrito en arameo, entre otras cosas porque el arameo no es un idioma escrito, sino solo hablado, sino que está escrito en copto. Y todo es, por lo tanto, una historia inventada para ganar más dinero y sobre todo para desprestigiar a la Iglesia Católica. Pero vamos, a raíz de esta anécdota, a hablar de los evangelios apócrifos. Apócrifos viene de una palabra griega, apocripto, es decir, lo que está escrito por debajo. Originariamente se refiere a los libros que las sectas no querían dar a conocer y que tenían ellas mismas como secretos. De ahí pasará al lenguaje común, de donde lo tomará el cristianismo para definir a libros que no son reconocidos como oficiales. Pero esto no significa que aunque hayan sido denominados como apócrifos, la Iglesia los haya querido eliminar, como dicen pues los que nos adversan. A veces sí que se les ha prohibido, no se les ha recomendado, probablemente algunos pues hayan sufrido pues no sé, ciertas persecuciones, pero lo cierto es que la mayoría de estos libros llamados apócrifos han sido transmitidos gracias a la Iglesia. De hecho, si usted quiere leer alguno de estos libros, probablemente el único sitio donde los va a encontrar es en una librería o en una biblioteca católica, porque no tenemos ningún problema en que se lean. Al contrario, ha habido papas como San Juan Pablo II, Benedicto XVI, que han recomendado su lectura y han tomado pasajes de ellos. Entonces, ¿por qué no se les reconoce como canónicos? Pues hay dos razones. La primera
por lo tardío de su escritura. El primer evangelio apócrifo, conocido como el Evangelio de los egipcios, está datado en el año 150 aproximadamente. Es decir, habían pasado más de 100 años desde que Marcos escribió el primer evangelio. El segundo evangelio apócrifo, que es el protoevangelio de Santiago, está escrito en torno al año 160, más de 100 años también, probablemente 100 años después de Mateo y quizás de Lucas. Por lo tanto, amigos, no quedaba ningún testigo directo, ni siquiera indirecto, de lo que ocurrió y de lo que dijo Cristo, ni siquiera de los apóstoles, que ya habían muerto todos y hasta sus primeros seguidores. Esto es lo que a la Iglesia le hace sospechar tanto, pero hay otra razón, y todavía más importante, el propio contenido de estos evangelios. No porque digan cosas contra la Iglesia o contrarias al dogma de la Iglesia, no, sino al contrario, porque inventan demasiado. Muchas de las cosas que dicen estos evangelios, al menos una parte de ellos, son favorables a la fe católica, son piadosas, son de devoción, y de hecho de ahí lo hemos tomado nosotros. Por eso es que no los hemos destruido ni los hemos ocultado. Por ejemplo, ¿cómo sabemos el nombre de los padres de la Virgen María, San Joaquín y Santa Ana? ¿O el nombre de los 3 Reyes Magos? ¿O del oficial que estuvo al pie de la cruz? ¿O de los 2 ladrones crucificados al lado de Jesús? ¿O por qué a San José se le floreció la vara y en eso reconoció la Virgen María que debía ser el escogido? Lo conocemos fundamentalmente por alguno de estos evangelios apócrifos que siempre han sido utilizados como una fuente de devoción, de piedad, pero eso sí, nunca como una norma, un canon que deba ser reconocido como revelado, como divino, sino como algo que libremente cada quien acepta o no acepta. No es una doctrina oficial porque no es revelada. Y no lo es porque, insisto, muchos de ellos lo único que quieren es investigar desde la imaginación ese largo periodo de la vida oculta de Jesús, que tenemos muy poca información de ese periodo en los evangelios canónicos, porque como dijimos, los evangelios canónicos se centran fundamentalmente en la muerte y resurrección de Cristo y en el anuncio del reino. Y entonces nos quedan ahí unos años, 30 años ni más ni menos, donde hay muy poquitos datos, excepto lo que conocemos por los llamados evangelios de la infancia, que están sobre todo en Marcos y en Lucas especialmente, es lo poquito que conocemos, y esto ha dado pie a que alguien como los autores de los evangelios apócrifos, pues dijesen, bueno, ¿y qué ocurriría? ¿Qué pasó? Y no es que digan cosas malas, pero son demasiado imaginativas. Por ejemplo, se dice en uno de estos evangelios que Jesús, siendo niño, jugando con unos compañeros, hizo una figurita de barro de un pajarito, le echó el aliento y aquella figura se puso a volar. Otra vez Jesús niño también, enojado con un compañero que había hablado mal de Yahvé, lo mata al compañero, aunque es verdad que luego lo resucita. Pero por supuesto todo esto, que es fruto de la imaginación, quizás sí que detrás haya algunas tradiciones creíbles, pero como no lo podemos verificar, la Iglesia ha preferido, a pesar de que le conviniese, ha preferido no reconocerlos como canónicos. Es cierto que hay otro grupo de evangelios apócrifos que son inaceptables también por su contenido, sobre todo los que llamamos gnósticos. El gnosticismo es una corriente que surge a partir de la segunda mitad del siglo II, que busca a Dios desde la fuerza humana, en concreto desde una iluminación interior, buscando dentro de sí un conocimiento, una luz que nos lleve a lo divino, que siempre es algo impersonal, y que por lo tanto está en contradicción con el mensaje cristiano, que es un mensaje, como decíamos, descendente. Es Dios que viene a nuestro encuentro y que nos deja claramente su mensaje en Cristo y en su Iglesia. Y esto hace que sean incompatibles. Por eso los evangelios apócrifos de signo gnóstico son imposibles de aceptar por el cristianismo. Para concluir, quiero mencionar
además del Evangelio de Santo Tomás, del que ya hemos hablado, y del protoevangelio de Santiago, del cual también hemos hecho mención. Hemos dicho que siempre ha sido muy querido por la Iglesia, este protoevangelio de Santiago, sobre todo porque nos da datos muy piadosos, quizás ciertos, puede ser, pero no tenemos seguridad, y por eso, insisto en ello, nunca ha estado en el canon de las Escrituras. Y voy a concluir con otro evangelio del cual también se ha hablado mucho, que es el de San Judas. También cadenas de televisión como National Geographic, etcétera, pues periódicamente sacan estos temas y con el mismo argumentario, igual que Dan Brown. Es toda una pléyade de autores de cadenas de televisión, de películas, que insisten siempre en el mismo tema, martillean a ver si nos convencen pues de esa supuesta trama de la Iglesia Católica para ocultar unos libros y solo presentar los que quieren, cuando realmente lo único que están es aventando mitos y leyendas, porque la base de los canónicos en contraposición a los apócrifos es una base totalmente sólida y apoyada por la historia y la razón. Pero digo, voy a acabar con el de San Judas. El de San Judas es un evangelio apócrifo del segundo siglo y es también gnóstico. En concreto, se canoniza Judas porque el San Judas del que habla no es el Tadeo, es Judas Iscariote, al cual hace santo. ¿Y por qué le hace santo? Porque una de las doctrinas del gnosticismo es que Dios no solo es autor del bien, sino también autor del mal. El mal sale de Dios, no como nos enseña Cristo y la Iglesia, que el mal sale del pecado del hombre, fruto de la tentación de Satanás, pero jamás de Dios, que es contrario totalmente al mal. Según el gnosticismo, no. Dios también es autor del mal y por eso necesita legitimar esta doctrina poniendo en realce personajes que la Sagrada Escritura ha denostado, como por ejemplo Caín o Judas, y de ahí que le adjudique este evangelio y toda esta doctrina del origen divino del mal. Bueno amigos, yo creo que ha quedado claro la razón por la cual la Iglesia nunca ha reconocido a los evangelios apócrifos como válidos para la revelación, aunque sí algunas de sus devociones que pueden ser perfectamente asumibles, pero otras muchas, por supuesto, sobre todo del gnosticismo, es totalmente incompatible. Que Dios les bendiga y si Dios quiere, mañana continuaremos con otro tema.